señor. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, ahora sí. Bienvenida Silvia Clichy, que Muchas hacía gracias. tiempo que queríamos que estés por acá. Mirá que estamos transmitiendo en vivo, no le des la espalda a la gente, porque la gente cuando la gente le da la espalda se enoja. Muy bien. Y lo hacen saber. Pero no, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué de... No puedo mirar a la cámara. Y mira, mirarlos no, a ustedes. no, hacé lo que vos quieras. Dije, Ok. Vos hacés lo que vos quieras. Bueno, Bien. ¿cómo estás? ¿Qué de tu vida, Silvia? Que te retiraste en el 2002, no sé si fue, te retiraste, te retiraron. ¿Cómo fue tu desvínculo de Canal 12? Me retiraron. Sí. Te retiraron. Sí, sí, a fines del 2002. Fines del 2002. Sí. ¿Y a raíz de qué? ¿Cuál era el motivo? ¿Un cambio? ¿Cuál era el motivo? Bueno, el motivo exacto no lo sé. No me digas. No, pero estábamos en una coyuntura del país bastante complicada en ese momento. Claro. Ya se venían despidiendo. Dice Maurito que te acerques un poquito al micrófono Sí, para ¿cómo la... no? Ah, ahora sí, impecable. Ahora excelente. sí. ¿Ahí está bien? Bien, Ahí. gracias. Se venían despidiendo, despidiendo personal, pero no del que estaba frente a cámara, sino de otro tipo de trabajador. Administrativos, camarógrafos, Sí, eso. sí, gente del detrás de cámaras. Y bueno, y en esa oportunidad, no solamente yo, fueron otras personas, Never Araujo también, y otras personas. Ujú. Pero ¿cómo te citan a vos y te dicen, bueno, no queremos que formes parte? Fue el 31 de diciembre del 2002. Sí, por ahí. Ujú. 31, creo que fue el mismo 31, por ahí fue 30, 31. ¿Qué fin de año Bueno, pasaste? en las fiestas. ¿Qué fin de año pasaste? 10 años, ¿no? En las fiestas, sí. No, en realidad me lo comunicaron telefónicamente. A ver, peor todavía. Sí. Bueno, pero Damiani, era. Con Pedro. Viene Damiani. Bueno, pero... eso en realidad es tiempo pasado. Sí. Yo soy una persona que paralelamente a lo que fue mi profesión analítica, de periodista, de profesional, de las noticias, también soy una persona muy espiritual y en realidad no me tomó de sorpresa e inmediatamente después viajé a Perú como mochilera y desde hace 15 años estoy realizando un trabajo maravilloso, que es el trabajo de periodismo de investigación místico. He viajado por más de 30 países, así que en realidad no sé si no me hicieron un favor, porque si no estaría todavía No hay mal que por ahí no venga, pegada como a la dicen. silla. Y creo que esto es en broma, pero digo que la vida es muy corta y dentro de nuestra vida hay distintas etapas. Cuando las etapas se cumplen, bueno, se da vuelta la página y se pasa a otra cosa. Pero vos que te lo veías venir, ¿estabas como preparada para eso o te agarró de sorpresa decir? No, en realidad estaba preparada porque, como les decía, soy muy espiritual y Ujú. había una voz interior que me decía, mira todo esto porque esto se acaba Ajá. y viene otra cosa para ti. Otra etapa. Sí, y fue así. Bien, arrancamos por el final, pero vos arrancaste en el 79 Sí, por ahí. en Telemundo. ¿Cómo llega? ¿Fuiste la primera mujer en salir al aire en un noticiero? Sí, es como el tema de que nació primero el huevo o la gallina, Sí. porque siempre hubo como una especie de discusión si la primera fue Graciela Bachino en Canal 10 o fui yo en Canal 12. Yo creo que en la misma semana Fue eso. o por una diferencia de días ingresamos las dos, cada una a sus respectivos canales, y tiempo después Canal 4 contrató a Raquel Darroech. Así que en realidad fuimos las tres primeras mujeres en hacer periodismo en noticiero Una en cada canal. de manera continua, además, Claro. porque tengo entendido que muchos años antes de que yo ingresara, por ejemplo, Cristina Morán había incursionado un poco en los noticieros. Y Ah, mirá, no sabía eso. creo que sí. Ujú. Y creo que Miriam Mera también había estado un tiempo, pero no una periodista de manera continua y presentando las noticias, ¿no? Todas las noches. No en vano, no quiero dejar pasar esto, porque capaz que tiene algo que ver. Arrancaste en plena dictadura.
Sí, Y creo que los informativos en aquella época no eran fáciles de hacer. No. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, vos ya tenías experiencia como periodista, porque vos No. eras modelo. Sí, yo era modelo. Y caíste ahí al informativo, me imagino por propios méritos, obviamente. Digo, pero ¿cómo es adaptarse a los tiempos de dictadura? ¿Cómo es la manera de informar? ¿Cómo era trabajar así? Totalmente diferente, te cuento. Les cuento. Yo era modelo, había realizado un corto publicitario para la agencia Imperio. La agencia Imperio tenía en Canal 12 el programa Martín Pregunta, que era el programa más visto de la televisión nacional, que yo lo veía en mi casa, me encantaba. Miriam Mera era la secretaria y un par de semanas antes de que arrancara ese año Martín Pregunta, la señora Miriam Mera comunica a la agencia que no lo va a hacer. Y como yo recién había hecho un aviso para ellos, la primer cara que les vino fue la mía. Me hicieron una prueba en Canal 10, a ver cómo daban imagen, y me aceptaron y comencé a trabajar en Martín y Pregunta. Dicen que en la vida tenemos que tener ese golpe de suerte de estar en el lugar momento justo, y en el momento justo. Lo estuve con ese aviso y lo estuve por el momento en que ingreso a Martini. ¿Por qué? Porque los canales uruguayos ya estaban viendo que en Argentina se habían incorporado mujeres a los noticieros y acá querían hacer lo mismo. Y como en el programa Martín Pregunta funcioné muy bien, es decir, el público me aceptó. Aceptación, ¿no? Exactamente, ahí me proponen comenzar a trabajar en noticiero. Bien, me quedé enganchado porque yo iba a hacerle una pregunta de cómo era justamente, bueno, en esos años, ¿verdad?, del proceso de la redundancia, cómo había sido trabajar como periodista, si te era complicado, fue dificultoso, ¿cómo era el día a día? Ahora voy a eso, a la parte de la dictadura militar, pero les explico esto porque mucha gente no lo sabe. Claro. Cuando yo ingreso en el noticiero, no había carrera universitaria de periodismo. Claro. ¿Ah? Eso es relativamente nuevo. Es más, nosotros, los periodistas en actividad, elevamos un petitorio al gobierno de la época, ya en gobierno democrático, solicitando que se instaurara la carrera universitaria de periodismo, de ciencias de la comunicación. Y de hecho fue lo que se hizo. Así que de alguna manera nosotros impulsamos. Ahí está. Porque, claro, era ilógico que no lo hubiera. A mí me sirvió mucho la oportunidad que me dieron y la carrera que había hecho en lo que tiene que ver con la educación. Yo fui toda mi vida al colegio y liceo Elvio Fernández, y entonces tenía una cultura, una educación muy sólida que me permitió formarme en el periodismo. Me dio herramientas, digamos. Me dio las herramientas necesarias y lo demás lo aprendí. Entré en época de gobierno militar. Por un lado era muy difícil, por otro era fácil porque en realidad había un solo noticiero en el día de 20 minutos de duración, es decir, era media hora, 10 minutos de avisos, 20 minutos. Y como en realidad no se podía entrevistar a nadie y no se podía decir mucha cosa, era simplemente hacer unos informes en la calle y con unos speech de más o menos lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Así que era mucho más fácil que lo que vino después. Por otro lado, sí, era difícil, porque nos teníamos que cuidar muchísimo de lo que hacíamos, de lo que decíamos. Yo siempre fui bastante rebelde como profesional y en más de una oportunidad el gobierno de la época sé que llamó al canal para pedir que me echaran. ¿Sí? Por preguntas que había hecho, sí. Es que no me podía aguantar. Mirá. Claro. ¿Y sentiste miedo alguna vez? ¿Sentiste en esos llamados, sentiste miedo? No, porque siempre, por ejemplo, el jefe del noticiero me respaldó y respaldaba a su gente. Me acuerdo que una vez entrevisté a mi querido Tuan. Mirá, el favorito José Tuan. ¡Hoy cae! Yo no puedo creer. Es Sinatra, oye, ¿no? Mirá lo que es. ¡Qué pinta! Puede hablar al aire, para.
Dale el micrófono, dale, ¿podés? ¿Tenés el micrófono ahí? No, dé la vuelta y salude a Silvia Cliche, nuestra invitada. Anita. Venga un segundito. No, esto es brillante. ¿Cómo era esto en el canal? ¿El favorito? Bueno, José Geltuán, el favorito. Es un compañerazo, es una persona excelente, además Sí. con un humor. ¿Viene o no viene? Un ¿Se gran- perdió? Se perdió, bueno, ahí Un gran viene. compañero Es de fácil. trabajo y un Nada, gran que falla. amigo. Ya no estoy como Estás igualito. Y ahora le digo, sigue mi rey. Vos Ese es un seductor. Pero pobre de él. Salúdela. Ojo el teléfono que estamos transmitiendo en vivo. Hola, ¿qué por tal? Facebook. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Es que no te puedo. Si quieres, abrazar, sigan que la voy a mira. ver. No, no. ¿La va a oír nomás? Nada más. Perfecto. La figura es ella. Sí, usted también, es una No, yo figura. vine de Pedregullo. Vine de Ahí va, me dieron ahí. Ahí va, bien, Pero perfecto. qué alegría ver a Qué Silvia alegría, Cliche. qué alegría. El otro día justo nos hablamos por Sí, sí, teléfono. porque me dijo Imperio. Me hablen ustedes, me Sí, llevan no, a bien. Pero están buenos los encuentros. Es un crack, es un Por crack. supuesto que sí. Todos los días está acá, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, con el show de la quiniela. Acá. Es un Un show, fenómeno. no es una transmisión de quiniela como cualquier otra. Ah, no, Es no. un show. Bueno, a ver, en la época del noticiero, creo que era el único. Sí, yo valoro mucho a la gente que son pioneros en lo que han hecho, lo valoro muchísimo, porque después viene toda la majuga, como decía, Seguro. el negrito arriba, El negrito después todos arriba. imitan, todos son, Ahí va. pero los pioneros, yo la verdad que los admiro de corazón. Qué Le grande. queremos decir a la gente que hay mucha gente que está preguntando, nos están viendo, nos están escribiendo desde Madrid y que repitamos cómo es facebook.com/hacemos lo que podemos radio, todo el mundo te quiere ver, porque hace años que no te ven. ¿Desde Madrid? Desde Madrid te quieren ver, así que facebook.com/hacemos lo que podemos radio, Bien. y ahí entran, y si no tienen Facebook lo pueden ver Ahí. igual, ¿eh? Sí, estamos transmitiendo ahí, bueno. Sí, inclusive- Estamos llegando al mundo. llegando al mundo. Inclusive si se quieren comunicar conmigo, ¿Cómo puede ser? A el ver. Facebook Periodismo Místico Silvia Cliche. Y ahí nos comunicamos perfectamente. Periodismo místico Silvia Cliche en Cliche, Facebook, ¿verdad? En Facebook, Perfecto. exacto. Y tenés página web también. También. ¿Cómo es la página web? Silvia Cliche. Silvia Cliche, no, Ah, ahí va, exacto. perfecto. Imposible. Bueno, sigamos porque estaba muy interesante lo que contabas. ¿Cómo eran los informes que tenías? No, perdón, Están pidieron tu comentando que cabeza. habían llamado para que, La prueba. bueno, que la echaron directamente. Bueno, chao. Después vengo. Adiós, Juanita. Excelente. La peluquería del Mateo me encanta. Es la peluquería de los Mateos. Bueno, entonces, ¿cómo era eso? Pidieron tu cabeza, digamos, que te echaron. Sí. No, y el jefe del noticiero, en aquel momento, que era Antonio Pipo, dijo, no, yo soy responsable del noticiero, así que soy yo quien voy a enfrentar esta situación. Y obviamente no lo hicieron, Ujú. pero molestaban mis preguntas. ¿Pero no te pasó de que yo que sé, ir por la calle y que tuvieras miedo de que, no sé, bajara alguien de un auto o que, no sé, llegar a tu casa y la noche entrar, no sé, cosas que pasaron en la época, por más que tuvieras el respaldo de ahí de un jefe, ¿no? Que sentirte amenazada realmente en la cotidiana. No sé, No, en ese sentido, ¿no? caminabas tranquila por la calle, en ese sentido. Sí, porque además yo no me metía en nada, simplemente Pero más allá que había un Estaba llamado y... cumpliendo. ¿no? Digo, cumpliendo con mi trabajo y tratando de informar a la gente, ¿no? ¿Cuál fue Eran cosas, por ejemplo, a ver, me acuerdo que en determinado momento se hizo una conferencia de prensa en jefatura y las autoridades nos dijeron que había habido un caso, no me acuerdo, era un caso criminal o un delito y quien estaba involucrado era un policía y no querían decir eso, entonces nos dijeron antes de la conferencia, no pregunten cuál era su oficio o profesión. Claro. Y a mí me pareció que había que preguntarlo. Entonces, porque somos de la vieja escuela del periodismo. Y la idea no es sostener micrófonos y sonreír con el entrevistado cuando hace un chiste y no repreguntar. Esa no es la idea del periodismo que por lo menos yo tengo. Ujú. Y entonces, bueno, hice una entrevista a la autoridad y en determinado momento de mis preguntas le digo a qué se dedicaba. Y no sé. ¿Consciente o se te pasó? No, Consciente, consciente. perfecto. Y no sé por dónde salió, que esto, que lo otro. Digo, no, pero ¿en qué trabajaba? Insistí. Y apretando los dientes me dijo, un ex agente de policía. Después con el tiempo
hablé con ese jefe de policía, me lo encontré y me dijo, tuvo suerte que era mujer, si no en ese mismo momento ya la deteníamos. Así que, bueno, sí, hubo cosas jugadas. Sentir miedo no, yo soy muy audaz, y cuando uno es más joven es más inconsciente todavía. Claro, cuando hacíamos aquellas coberturas, por ejemplo, en las manifestaciones en 18 de julio, que de un lado estaban los manifestantes y del otro estaban todos los militares con sus con todos sí, sus, sí. Exactamente, y nosotros en el medio con una cámara y un micrófono, y bueno, no sabíamos en qué iba a terminar todo eso. Sí, había que estar ahí. Pero también el entrar en dictadura en esa época me permitió, como profesional, vivir todas las etapas, porque viví la dictadura, la transición, el pacto de Tunaval, lo cubríamos, la creación del Mercosur, yo la cubría en Paraguay, y la democracia plena, ¿no? Entonces, desde el punto de vista profesional, me nutrió muchísimo. Sí, ¿qué te parece? ¿Y cuál fue el informe porque has viajado, has cubierto muchos informes especiales? ¿Cuál fue el que más te impactó, el más duro, el que dijiste, mirá lo que es esto, mirá, no esperaba encontrarme con esto? ¿Cuál fue? A ver, normalmente cuando hacía los viajes eran generalmente acompañando las comitivas presidenciales de los distintos presidentes en sus giras. Me impactó Hiroshima, estar en el mismo lugar donde cayó la bomba y entrar al museo y además ver aquel único edificio que quedó en pie. El reloj que está detenido en la hora de... Sí. Claro. Y en el museo te muestran cómo los cuerpos quedaron como derretidos sobre el cemento y cómo la gente andaba por la calle toda quemada con la piel y se caía a jirones pero me impactó estar en el mismo lugar donde cayó la bomba. Eso fue muy impactante. Un hecho histórico, ¿no? Que marcó la Exactamente, historia. que lo había estudiado en el liceo, Claro, y la vida me había llevado a estar parada en el mismo lugar, ¿no? Pero bueno, fueron muchos años, yo qué sé, 23 años a razón de 5 o 6 notas diarias, son miles y miles y miles de notas, y entonces a veces recuerdo algunas y otras no, qué sé yo. Cuando fue la guerra de las Malvinas, nosotros hacíamos la cobertura, no nos dejaron llegar hasta el lugar donde estaba el conflicto, pero viajábamos con un cameraman. ¿No callaste ir a la cita? No nos dejaron, yo quería ir por todos los medios, pero no. Pero bueno, hacíamos la cobertura en Buenos Aires mismo. Ajá. Inclusive yo estaba en Buenos Aires cuando Galtieri da aquel famoso discurso. Que sale supuestamente de Picucho, ¿no? Que dicen que estaba tomado. No sé si estaba tomado o estaba loco, porque yo me acuerdo de escucharlo y ver a toda esa gente que estaba en la Plaza de Mayo, que eran miles y miles de personas enardecidas por el discurso, y yo en ese momento sentí que se venía la guerra, ¿no? Ese fue otro momento fuerte. Es una sensación fuerte, eso te iba a decir, intransferible, ¿no? Sí, son sensaciones que es lo divino del periodismo. Sí, que te das oportunidad de estar en ese lugar. De estar en los lugares, de poder entrevistar y estar frente a frente con personas que de otra manera nunca conoces. Por ejemplo, hicimos la cobertura de la primer cumbre iberoamericana, que fue en Guadalajara. No recuerdo el año, pero fue la primera, ahora lo hacen todos los años. Bueno, y allí estaban todos los presidentes del continente americano y más los reyes de España. Y estábamos alojados en el mismo lugar, así que salías a los jardines dentro del hotel y te encontrabas con Fidel y te saludabas, y con Menem, y hablabas con la reina mientras miraba las rosas de... ¿Conociste a Fidel? Sí, lo entrevisté también. ¿Y?
imponente, altísimo, enorme. ¿Largo? Siempre de caquí, sí, vestido con... No digo largo de alto, digo. Altísimo. ¿Sí? Sí, un cuerpo imponente. Era, es decir, era alto, bueno, era porque digo, Sí, en aquel sí. momento, hace muchos años, altísimo y muy robusto además. Mirá. Y muy, Muy fuerte. sí, una Y personalidad muy eso te iba a fuerte. decir, la personalidad. Sí. Cuando entrevistaste, ¿qué te pareció? A ver, rígido, nada de simpatía, muy acotadas sus respuestas, muy serio. Ajá. Muy derecho. Sí, siempre estaba Muy recto. muy serio, muy serio. Y respecto a sus Muy ideas bien. ideológicas, ¿llegaron a tener alguna discrepancia y él imponía sus ideas? ¿Cómo fue? No, a ver, no Era muy de contestatario, ¿no? Verborrágico en ese Claro, sentido, ¿no? claro. Lo que pasa que no te olvides que cuando hacíamos esas coberturas éramos varios los periodistas. Ah, ok, no mano a mano. Entonces, claro, Claro. no era un mano a Ok. mano, sino Ah. que íbamos preguntando. O tipo conferencia de y- prensa, digamos. Sí, pero tampoco te daba la oportunidad de decir, bueno, me quedo media hora a Claro. responder. Sí. Respondía 2, 3 preguntas. 2 o 3 preguntas de cada uno, 5 minutos y seguimos. Sí, como hacían Perfecto. todos. Ahí ¿verdad? va. ¿Y cómo ves los informativos hoy día, siglo XXI, 2018? ¿Vos te adaptarías, por ejemplo, a un informativo de ahora, redes sociales, la noticia cada minuto, como que ahora no sé si se investiga menos, digo, pero es diferente la manera de trabajar. ¿Vos te sentís, por ejemplo, hoy día capacitada como para estar al frente de un informativo, por ejemplo? No lo volvería a hacer, ¿Por qué? porque fue una etapa de mi vida. Los informativos como los veo, diferentes, muy diferentes. ¿Diferente para mejor o diferente para peor? Yo creo que no hay investigación. No hay investigación en estos momentos. No hay periodismo de investigación. Yo veo mucho, por ejemplo, los canales argentinos y veo que a pesar de los problemas que están atravesando, el periodismo pregunta mucho más. Y repregunta y además investiga. Investiga en los juzgados, investiga en todos lados. ¿Y acá nunca se hizo o no se hace ahora? No se hace. No se hace, pero se hizo. Sí, por lo menos a mí me formaron de esa manera. Dentro de las posibilidades, obviamente, económicas, Sin duda, de claro. cantidad Claro. de personal que tiene un medio, etcétera, para trabajar, se investigaba. Yo, por ejemplo, yo fui cronista policial de Casa de Gobierno, cronista parlamentaria, pasé por todas las etapas y como cronista policial acá hubo un crimen en Punta del Este, que aparecieron tres cuerpos en una casa, el señor Diolano, su hija y el novio de su hija, aparecieron muertos en una casa en Punta del Este. Y había un chofer brasileño que parece que era el que los llevaba a distintas regiones, tanto en Uruguay como en otros países aledaños. Ese chofer, así como aparecieron estos tres cuerpos, el chofer había desaparecido, ya estaba en Brasil. Y obviamente yo entendí de que primero no era común de que estas personas se estuvieran moviendo con un chofer en distintos puntos de la región tan habitualmente, algo estaba pasando. Y segundo, pensé, acá es un tema o de droga o de dinero, y el chofer, a mi entender, hizo su trabajo y se fue. Y bueno, yo investigué hasta llegar al brasilero. Yo me fui a Valle con un cameraman. Conseguí a través de un abogado que me hiciera el contacto con esta persona y fuimos tipo serie norteamericana, porque el abogado nos dice,
mañana a tal hora tienen que estar, no sé en qué pueblo de la frontera, que hay una casilla telefónica y desde ahí llamar y bueno, era todo así, a medida que íbamos avanzando, nos iban diciendo dónde íbamos a estar, dónde nos íbamos a alojar, dónde íbamos a contactar, no nos decían a quién, etcétera, etcétera, y bueno, llegamos hasta Valle, en un hotel, nos viene a buscar un desconocido, nos dice vamos ya, y nos vamos con el cameraman, el chofer del canal y yo, atrás de otro auto, y nos metieron en medio del campo, no sabíamos ni dónde estábamos, y a medida que avanzábamos nos íbamos encontrando con camionetas que estaban estacionadas en sentido contrario, se hacían juego de luces con el auto que iba delante nuestro y se nos ponían atrás, y en la cajuela de la camioneta iba gente armada. Y llegamos a un lugar en medio del campo y yo entrevisté a este muchacho, Franz Zapaz, Asesino. seguramente, y realicé la entrevista rodeada de gente armada, seguramente vinculada al narco. Pero la entrevista vino, y la exclusiva vino, y se hizo una investigación. Salvo raras excepciones de los programas que he visto en televisión, yo no veo que haya investigación profunda. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ves los programas, por ejemplo, Santo y Seña? Que ayer hubo un programa muy controversial respecto de investigación también, son programas de investigación, ¿cómo lo ves? Todo lo que sea investigación, si lo que se dice es real y es verdad, nos hace muy bien a todos. Porque no hay nada peor que vivir rodeado de una mentira. Las cosas tienen que saberse. Y el que hizo mal, y bueno, lo siento. Pero no podemos. ¿Los ves? Sí, y esto no tiene nada que ver con un tema político. Es un tema de sentido común. Y caiga quien caiga, o sea, no sin banderas. Claro, es un tema de sentido común. Para eso está el periodismo. Para eso está el periodismo, no para otra cosa, no para llenar espacios de televisión, de radio, lo que sea, para tener un ingreso. No, el periodismo es algo muy serio, es el cuarto poder. Gracias al periodismo han caído gobiernos, lo sabemos históricamente, cuando se hace en serio. Como en Estados Unidos, el caso Water, bueno, entre tantos para otros, eso estamos ¿no? los periodistas. Claro. ¿Y vos crees que hay periodismo que opera a favor, digamos, o para tapar algunas cosas, que no se hable a favor, digamos? No lo sé, yo no puedo afirmar eso. Solo que lo que te digo es que el periodismo es investigación y es repreguntar, esté quien esté delante de uno. Esté quien esté, sea del partido que sea, y si es de la oposición, si es del gobierno, si es de quien sea, así sea un empresario, un obrero, una persona común, el periodista tiene que preguntar y repreguntar hasta que quede satisfecho con la información que se dio y que esa información le sirva a la gente, porque los periodistas somos intermediarios, nosotros trabajamos para la gente. Entonces, satisfacer a la gente, porque la gente espera del periodista que tiene la oportunidad de estar frente a esa persona, la gente espera que pregunte las cosas que la gente se está preguntando. Entonces, ¿cómo no le preguntó? ¿Cómo no? Yo estaría ahí para tenés que ser la voz del oyente. Tenés que ser la voz. Entonces, cuando ven que el periodista hace una pregunta, a veces le responden, le dan información, otras veces se la tira para el costado. Pajarito, y el periodista dice muchas gracias y se va. Claro, eso no es representar a la gente. ¿Te gustaría tener un programa periodístico al frente o conducirlo? No. ¿Por qué? Porque estoy en otra cosa, que me llena mucho más. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque te veo tan convencida de lo que decís y veo que los programas o informativos que hoy día están en la vuelta no te convencen del todo, y creo que nos estás dando una clase de periodismo brutal. Estaría bueno que estés. No estoy dando clase de nada, por favor. No, a ver, te lo digo en el buen sentido. Yo digo a ver. Lo que yo concibo como periodismo, por el trabajo que realicé durante 23 años, que aprendí de periodistas que ya estaban, que eran periodistas que estaban trabajando antes que yo,
aprendí Y muchísimo. aquellos que trabajaban de madrugada tomando café, ¿no? Sí, aprendí muchísimo de los periodistas. Entonces, es lo que yo concibo como periodismo, pero además como sentido común. Yo creo que la gente a veces pecamos de perder el sentido común. Cuando yo estudié muchas cosas en mi vida también, y me acuerdo que cuando estudié Relaciones Humanas y Supervisión y Administración de Personal, nos enseñaban que los gobernantes no son los dueños del país, son las personas que nosotros contratamos y le pagamos un sueldo para que administren nuestros bienes. Y a veces perdemos ese sentido común, porque teniendo en cuenta eso, no deberíamos aceptar que una autoridad nos diga, hoy no quiero hablar. Porque ellos tienen que rendir cuenta, así como cualquiera de ustedes, un empleado le rinde cuenta a su jefe. Y el pueblo es el jefe. Entonces digo, no es que no son clases, no es que estoy dando una clase. No, pero te lo digo en el buen sentido. No perdamos el sentido común. No, excelente, me encanta. Vamos a pasar, no sé si quieres preguntar algo más de esto. No, me quedé pensando respecto a lo que vos le estabas preguntando de si quería hacer un programa y ella dijo no, porque en este momento estoy haciendo algo que me gusta más, ¿no? Iba por ahí. Que me llena más. Que me llena, ahí va. Y bueno, ¿qué es eso? Que en este momento... Bueno, desde hace 15 años estoy haciendo periodismo de investigación mística, que está relacionado con nuestro verdadero pasado, que está relacionado con esos dioses ancestrales que están tan ligados a nuestros orígenes y a nuestra evolución, que la historia oficial menciona muy poco o casi ni menciona, y que sin embargo están presentes en todas las antiguas culturas del mundo. Y eso me ha llevado a recorrer muchos lugares del mundo, a convivir con indígenas, con chamanes. Fui iniciada en el chamanismo andino, a entender su cosmovisión. Me ha llevado a hacerme muchas preguntas justamente sobre ese pasado y esas piezas en el engranaje de la historia oficial que no encajan, y que nunca encajaron. Claro. Entonces estoy totalmente abocada a eso. Estoy lanzando un libro que se llama Pachacuti, que recoge apenas una parte de la investigación que vengo realizando en los últimos 15 años. Discúlpame, ¿qué significa Pachacuti? Pachacuti, Pachacute, Pachacutec, se puede decir de las tres maneras, es una palabra quechua. Yo te iba a decir, eso me suena muy peruano. Sí, que significa la transformación de la tierra. La Pachamama. Transformación de tierra, Pachamama, todo eso tiene que ver más o menos por ahí. Pacha es tierra, por eso es Pachamama, Bien. la madre tierra. La madre tierra. Pacha es tierra, Cuti es transformación, es cambio. Pero además Pachacuti es una antigua profecía inca. Para los incas, el tiempo lo dividían en ciclos de unos 500 años. El cuarto Pachacuti fue en la época de la conquista europea a América. Y todos sabemos el cambio que se produjo en el mundo. Además cayó el imperio inca con esa conquista. Y 500 años después estaríamos más o menos ahora en ese quinto Pachacuti. Porque los pizarros, que eran hermanos, llegaron al Perú sobre el 1530-1533. Así que estamos ya muy próximos a que se cumplan esos 500 años con una gran transformación de las conciencias. Y de hecho, ya hay un despertar de las conciencias. Porque muchos de nosotros nos estamos dando cuenta de que hay piezas que no están encajadas. Sí, obviamente. ¿Verdad? No tiene explicación. Exacto, porque por ejemplo cuando estudiamos las antiguas culturas del mundo nos encontramos con que hay símbolos que se repiten en todas. Sí, civilizaciones que tienen miles de años y están tan lejanas en distancia geográfica y no se Las explican cómo pirámides, están. Similitudes, sí, con los mayas. Claro. el oro de los dioses,
los linajes de sangre real, dioses y semidioses que siempre están en la cúspide del poder, la cruz, Sí, el sol, cuántos ¿no? La adoración al sol, los sacrificios humanos y de animales para adorar a los dioses. Entonces, todo viene del cielo, ¿no? bueno, justamente hay una coincidencia. Estos pueblos con los que he convivido, tanto en el desierto como en la montaña, como en la selva del Amazonas, donde incursioné, los chamanes de estas regiones, todos coinciden en lo mismo, que sus dioses vinieron del espacio. Ellos los llaman los hermanos que vinieron de las estrellas. Así que hay una gran coincidencia en todas las culturas, además, de que sus dioses vinieron del espacio. Yo tuve, en el año 2003, fines del 2002, como decíamos, me desvinculan de mi canal, de mi trabajo. Inmediatamente, yo tengo una amiga que quiero muchísimo, una amiga peruana, limeña. Esta amiga me dice, vámonos de mochileras, quiero que conozcas mi país. Y nos fuimos de mochileras. Y recorriendo el Perú, que, bueno, el viaje se extendió un antes y un después, y el viaje se extendió por unos 2 meses más o menos. Después volví, después seguí volviendo al Perú hasta hoy día. Creo que en 15 años ya llevo como 40, 50 viajes. Estoy permanentemente viajando allí. Y en ese primer viaje estábamos en un lugar muy enigmático que se llama Sacsayhuamán. ¿Estuviste ahí? Sí. Y es un yacimiento arqueológico, una construcción imponente, pese que hoy por hoy lo que exhibe es apenas un 20% de lo que fue en su momento. Cuando llegan los españoles y ven aquello completo, como era, quedaron pasmados y decían que solo podía ser la obra del demonio, porque no había un castillo en toda Europa que que pudiera mejorar eso que estaban viendo. Y estaba allí en Sacsayhuamán, yo también totalmente embobada viendo aquello, cuando un indígena desconocido se aproxima a mí, bajito, los cabellos bien largos, negros, la vincha, la piel curtida, y me dice, te estábamos esperando. Dice, yo soy un chamán, o un mago, como me quieras llamar, pertenezco a una hermandad muy antigua que custodia un conocimiento ancestral olvidado y que te voy a transmitir para que tú lo difundas. Pero además, realmente le presté atención, me dijo muchas cosas. Yo en el libro narro este encuentro, además de otras cosas, son 31 capítulos, con toda la investigación que vino después, ¿no? Me dijo muchas otras cosas, pero le presté atención porque me dijo, tú tienes 2 hijos. Y comenzó a hablarme de mi vida, de mi pasado, de cómo era yo, de mi presente, de cosas íntimas, que entonces digo, sí, realmente, no sé quién es, porque yo nunca pisé esta tierra, pero que me estaban esperando, porque conocen todo de mí. Y bueno, a partir de ahí comienza mi investigación. Este chamán me habló de un mundo subterráneo que nosotros desconocemos y de estos seres que vinieron del espacio o hermanos de las estrellas, como los llaman ellos, que construyeron, se instalaron en el subsuelo, por debajo de la tierra, en las construcciones que ellos mismos hicieron y que están ahí. Entonces, obviamente, como periodista, el tener este conocimiento fue el motor que me llevó a comenzar a investigar, a recorrer, a leer. Lo primero que hice, por ejemplo, fue ir a las librerías que hay en el Cusco, que Sacsayhuamán está en el Cusco, y comenzar a comprar cuanto libro de la época de la conquista, las crónicas, lo que hubiera, y leer. Exacto. Y entonces me encuentro que Garcilaso de la Vega, que es un ícono del Perú, él escribió las crónicas en la época de la conquista, y que además era un mestizo, sabía muy bien de lo que estaba hablando, porque él era hijo de un militar español y de una princesa inca. Él en las crónicas
ya cuenta que esas construcciones existen. Y que de hecho, cuando era niño, él iba con sus amigos a jugar ahí. Es decir, ingresaban por determinadas puertas que hay en determinados lugares a ese mundo subterráneo al que llaman chincanas. Se llaman chincanas porque significa laberinto. Dice que esas construcciones bajo tierra son como laberintos. Entonces, ellos jugaban e ingresaban como buen niño curioso hasta donde llegaba la luz del sol, no más allá, porque tenían miedo de perderse, pero además porque tenían miedo por lo que los chamanes y sus abuelos incas hablaban sobre ese lugar. A partir de ahí, bueno, comienzo a viajar a otros lugares, a investigar. Ese mundo subterráneo existe, me refiero a él en Pachacuti, mi libro. Cada día se están descubriendo nuevas galerías, nuevas construcciones subterráneas a las ya existentes. Se ha encontrado ahora con georradares que hay construcciones subterráneas debajo de la efigie de Giza, también en Malta, también en China. Se ha encontrado que hay galerías subterráneas que unen todo el subsuelo de Europa, y que inclusive van desde Escocia hasta Turquía, y que tienen 12.000 años de antigüedad. Entonces ahí la pregunta de esas fichas que digo que no encajan en la historia, ¿ustedes se imaginan al hombre primitivo realizando esas construcciones? No, la verdad que no. ¿Qué te iba a decir? Hay mucho mensaje, te aviso. Está. Bueno, a ver. Mira, dice, ¿un celular es el tuyo? Sí, lo puedo Apagalo, apagar. tranquilo. Gracias. Bueno, Disculpen. no, por favor. Mira, dice Julio, dice, muchas gracias muchachos, un gran saludo a Silvia, la veía siempre, ojalá tuviéramos más Silvias en la televisión. Por el periodismo, esto se refería cuando vos estabas hablando del periodismo. Muchas gracias. Martín te manda un saludo grande, dice que, bueno, que te veía siempre también con Never Araujo. Sí, ¿Qué fue sí, Never Araujo como compañero, como al frente de Telemundo, no? Eso, ¿así era tan riguroso como se veía? No, yo le tengo mucho respeto y como persona y como profesional. En realidad, cuando yo ingresé al noticiero, quien estaba al frente era Raúl Fontaina. Claro. Raulito Fontaina estaba al frente del noticiero, estuvo durante varios años mientras yo... El favorito, está mirando el Sí, favorito. sí, que me estaba sintiendo, Sí, claro. sí. No hay que olvidarse que Raulito estuvo encabezando el noticiero durante varios años, y después, con el correr del tiempo, llega Never Araujo a encabezar, y Raúl se retira, Raúl Fontaina. Y bueno, y después Never continúa, y después, muchos años después, comienza a ingresar gente nueva, como fue el caso de Laura Danas, por ejemplo, que ya fue en la última etapa que yo me iba. Never, considero que le tengo mucho respeto, profesionalmente y como persona. Él salía serio porque era muy profesional. Siempre lo vi. Ahora, son años viéndonos todos los días, porque todos los días salíamos en el noticiero. Yo creo que nunca le vi ni una arruga en la camisa. Era una persona tan impecable en su apariencia física, en sus modos, en su trato a las demás personas, una persona correcta, correctísima. Y como periodista, bueno, había que sacarle el sombrero, ¿no? Por supuesto. Sus programas. La radio en Sarandí, ¿cómo era? En vivo, en directo, era. ¿Cómo se llamaba? Yo lo escuchaba. No me puedo acordar. No me puedo acordar, estaba en Sarandí, el clásico, el vivo y directo. Él tuvo un programa llamado En Vivo y en Directo. Sí, pero sí. No, pero el de la radio, digo yo, que ahora se me voló, pero yo lo llegué a escuchar y todo. Hay mucha gente que te da. Estaba en la radio también. Claro, en Sarandí, pero no me puedo acordar. No me acuerdo. Agenda Confidencial. Agenda Confidencial. Ahora me acuerdo. Bueno, pero la tuvo también en Canal 12, era el periodístico de Canal 12. Y además eran grandes programas, porque era en la época donde todos los políticos, antes de una elección, iban y debatían.
Eso ya se acabó, no quieren Ahora no hay debatir, debate, sé no hay debate por qué. político. No sé por qué, era fantástico. Pues. Yo creo que todo el mundo nos reuníamos frente a la pantalla para ver el debate, Sí, claro. ¿no? Es decir, así que sí, tuvo grandes programas. Mira, Marcela dice, bueno, hay mucha gente que dice, qué cambiada estás. Marcela te manda un beso grande. Marcela y Marcelo también. Claudio de Sangrilá. Te manda Gonzalo de Solimar. Y me quedaba alguno pendiente acá, que ahora no me acuerdo. Sí. Y bueno, y de Madrid. Julio de Madrid. Entra Tuana. Hacé de cuenta que trabajás acá y que está todo bien. No. Hacé de cuenta que... Ha sido hasta el momento oír a Silvia Clich en banquete. Gracias. No tengo asiento, pero me puedo caer. No hay problema, Quiero agradecerle a todos los que están escribiendo. Sí. Y estoy cambiada porque tengo 3 nietos, ¿saben qué tiempo pasa? 3 nietos tenés. Mira, a eso iba a ir. Primero que nada, antes de llegar a los nietos, ¿no? Y para ir finalizando, ¿cómo conociste a Jeff Granger? Bueno, Jeff era una figura del ambiente del deporte. Del básquet. Una figura. Él jugaba en la selección nacional, Claro. así que ¿quién no conocía a Jeff Granger? Nacionalizado, americano, hay mucha gente que está escuchando y capaz que no sabe porque hay mucha gente joven que Claro, puede estar escuchando. él con otro, a ver, Anita, si te acordás, el otro jugador fueron los 2 primeros jugadores norteamericanos que trajeron al Uruguay. Owens. No. Vino Macol. De Peñarol. No, es muy anterior. Bueno, uno de los 2 primeros norteamericanos que se trajeron al Uruguay fue Jeff. Se nacionalizó hace muchos años, está acá, muchísimos. ¿Cuánto hace que te Jugó en casaste? distintos clubes. Este mes cumplimos 18 años de casados. Yo fui a tu Y casamiento. 19, claro. Llevé a mamá. Mirá. Tabacito. No te escucha la gente favorita. Bueno, pero que lo cuente ella. Perdón. Me imagino que está diciendo don Julio Cito, expresidente de Cordón. Claro, cuando Claro. jugaba la bocha, Silvia. Jeff era Claro, estrella de Cordón. sí. Claro, definió Claro, el federal en el claro. cilindro con Sí, los líderes. Claro. Que yo rimaba bochas, dice. Sí. Teníamos un equipo muy lindo en aquellos años, en los comienzos. Éramos grandes compañeros, pese a que yo era la única mujer. Y teníamos el hábito, una vez por semana, a 2 cuadras del canal, 3 cuadras del canal, hay un club de bochas. El Congreso. Nos íbamos a comer un asadito todos juntos cuando salíamos al noticiero y a jugar a las bochas. Hermoso, divino. Aparte aquellos cuando las bochas como no voy a morir. Pero qué notas se mandaron hoy. ¿Te gustó? Sí, tiene que repetir. La vamos a repetir, Y aprovechá y mandarle saludos a Never que cumpleaños mañana. ¿Mañana el cumpleaños de Never? 7 de Feliz septiembre. cumpleaños, Vamos a Never. tener que llamarlo. Claro, vamos a tener que llamarlo. No, pero ¿cómo lo conociste? A ver, era una figura, todos sabemos la figura que era Jeff. Se dio a través de una amiga. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo viste primera vez? Se dio a través de una amiga en común. Yo hacía muchísimos años que no tenía pareja y él tampoco, es decir, pareja estable. Y esta amiga en común, cuando nos reuníamos me hablaba de él y a él le hablaba de mí y no sé qué, hasta que un buen día nos reunió. Y bueno, y a partir de ahí nos pusimos a hablar, hablamos horas, no paramos de hablar y de contar. Y nos enganchamos. Bueno. Y al día de hoy, ¿habla fluido español? ¿O sigue con.? Yo me acuerdo hace poco, hace unos años ya, hizo una publicidad de una financiera. Sí. Vos sabés que me causaba gracia, pero me causaba gracia bien, porque lo hace por. Bueno, vamos a decir la verdad, era del verde, del crédito verde. Sí. Entonces él decía. O sea, Todo el mundo decía, yo uso la verde. Entonces, pero y él como verde. decía, Uso yo verde. uso verde. Excelente. Buenísimo. Digo, sigue así, sigue hablando medio. Queda hasta simpático. Es buenísimo. La verdad que le queda simpático. Sí. No, cada vez habla peor. Yo ya a veces hago de intérprete. Yo ya, no, porque yo, la verdad, después de tantos años yo le entiendo lo que quiere decir, pero últimamente ya no le estoy No, viene para Peor. O sea, pasan los años peor. Para peor. Excelente. Qué grande, Jeff. Sí, la verdad que sí. No, le queda muy simpático. Y cómo, a ver, vos viste crecer a Jason, que ahora es un juega al supuesto. básquet, que es un Perdón, yo profesional. jugué con el Jason. Usted jugó al fútbol. Ah, no, el básquet, no, perdón. ¿Qué No, me lo confundí. No, él se perdón. imaginó. No, perdón, mi Fútbol. hermano. No, pará. Mi hermano jugaba al baby fútbol y Jason jugaba en la escalinata. Sí. Y jugaban, eran contra, me acuerdo. Por eso me lo confundí, pensé que era usted que jugaba. Ahora que se viene el futuro NBA, creo que, ¿no? Jason. Va a llegar a la NBA. Vamos a ver.
Va a llegar. Yo no tengo ni idea, ¿te das cuenta de eso? Otra ni idea. ¿Y cómo se lleva Jason con Nacho? Nacho Cliche. Bien, la verdad que todos nos llevamos muy bien. Bien, esa familia cuando se junta está divina también, ¿no? Imagínate, aunque los tenemos a todos medio disperso, digo, ¿sigue en Chile, Nacho? Nacho está parte en Chile, parte en Europa, Jason está en España, el otro hijo de Jeff está en Estados Unidos con su mamá, y bueno, yo tengo otro hijo acá. Jeff, que es americano, está acá. Sí, nos repartimos como podemos. ¿No? Vos estás a Perú. El Jeff se caga. El único. Él también viaja. Bueno, por eso hace 18 años que estamos casados. Mirá cuál es la fórmula. Claro, no se ve mucho. Ahí es está. eso. Ahí está. Es la moraleja. Bueno, yo lo que quiero saber, nada más, para ir cerrando, ¿es un romántico, Jeff? Es como un romántico. Un romántico, es un tipo, como uno lo ve jugando al básquet, que era medio aguerrido, no sé. Digo, pero a la hora de hablar con él, sinceramente no lo conozco, digo, ¿cómo es en la interna? ¿Es un tipo jodón? ¿Es un tipo triplero del amor? Jeff es un niño grande. Por eso él tiene trabajo como docente. Es verdad, claro. Sí. En el colegio, ¿no? En 3 lugares diferentes. Y tiene clases con de repente 100 niños chiquitos. Él los maneja todos, también con adolescentes. Y han pasado por sus clases chicos que eran chiquitos y que hoy son hombres y están de repente con un cargo muy importante acá en Uruguay o en otros países, porque sobre todo pasan muchos diplomáticos por el colegio americano. Ajá. Es una persona muy querida por sus alumnos, porque él también es un poco niño, ¿no? Claro. Entonces tiene esas características. Sí, esas características, es de hacer bromas, es como un niño. Me encanta, hay que Sí, traerlo. eso está muy bueno. Dígame, ¿no? favorito. Además, Quiñelero. ¿Es Quiñelero? ¿Qué número era? Perdón, que dijo Gonzalo hoy antes de entrar. 884. El 884. ¿Le juega siempre? No, Siempre. el Palacano no había jugado cuando hablé con Silvia. Nunca saca, hace 18 años que juega y yo le digo, pero deja de jugar porque... No sale nunca. No, sale, pero es atorrante. Bueno, antes que termine la dale, nota... Dale, que ya estamos redondeando. Exactamente, lo que les quiero decir que además del libro estoy dando conferencias de presentación de este libro, porque el libro en realidad no está en librerías, la edición es pequeña porque el libro es un apoyo para las conferencias que estoy dando sobre estos temas. Ajá. El domingo 16 voy a estar en San José, en la Feria del Libro de San José, pero acá en Montevideo, la próxima conferencia la voy a tener en la librería Mundos Invisibles, que queda en Rivera y Juan Polié. Va a ser el viernes 21 a las 7 de la tarde. Bien. Por cualquier cosa, si no lo recuerdan o si quieren contactarse conmigo, ya dijimos, el Facebook Periodismo Místico Silvia Cliche o también el Facebook Pachacuti y un WhatsApp celular que es 091-003-709. Repetilo de vuelta el número. 091-003-709. Y lo último que me tenés que decir ahora es, soy Silvia Cliche y escucho Hacemos lo que podemos. Decímelo. Hago lo que puedo para decir que soy Silvia Cliche y acá hacemos lo que podemos. Muy bien, muchas gracias por la buena onda. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una breve pausa, actualización de noticias de Radio Universal. Qué linda nota, Espectacular. Y le vamos a decir que el próximo bloque vamos a tener preguntas y respuestas. ¿Quién sabe más? 2-902-6053, 2-902-6053, 092-00970. Nosotros nos comunicamos contigo si no tenés ganas de gastar una llamada. Breve pausa, ya venimos, vamos arriba. Vamos arriba. Bueno, muy bien, la reina, ¿eh? Pará, callate, vos sos un peligro. Hay gente que está viendo todavía. Te cagas pido. Hay gente que está viendo. Vamos a saludar a toda la gente de Facebook. Saludos a toda la gente, estamos ahí. Vamos a apagar el Facebook ahora. Así después vamos a hablar y nos vamos a sacar el cuero a todo el mundo. Qué sorpresa me llevé.